Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a iniciar la nueva serie de videos de este canal llamada Planeta Bitcoin. Como para saber qué es el Bitcoin, primero necesitamos entender qué es el dinero. Hemos decidido titular a este primer capítulo del trueque al Bitcoin. Vamos a hacer un breve repaso histórico de cómo han evolucionado las formas de intercambio de bienes a través de la historia. Las sociedades más antiguas comenzaron a comerciar con el método del trueque. Es decir, intercambio un cierto bien, puede ser una cabra, una vaca, por tu trigo, por tu maíz, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. El primer método de comercio fue el intercambio de bienes. Hubo muchas civilizaciones que prosperaron y fueron fabulosas utilizando solamente comercio con trueque, como todas las civilizaciones de Mesoamérica, ya que no había una forma estandarizada de dinero. Sin embargo, a través del tiempo, en diferentes civilizaciones fue evolucionando este método de intercambio, asignando un bien en común que fuera aceptado por todos los comerciantes como un método de intercambio o como un medio de intercambio de bienes, y esto facilitó el comercio. De esa manera comenzó a existir el dinero. Sin embargo, existió en formas muy diferentes a las que las conocemos el día de hoy. En algunos lugares, en algunos continentes podían ser conchas, en otros lados podrían ser granos de cacao, en otros lados podrían ser cuentas de vidrio, dependiendo de la latitud en la que te encontraras. Con el paso de los años, en diferentes lugares se comenzó a usar algunos metales como forma de dinero o como método de intercambio de bienes, como comentábamos. Por ejemplo, en China, las primeras monedas que eran de bronce resultaba un poco impráctico, ya que la gente terminaba cargando cordeles con cientos de monedas y pues esto pesaba mucho. Entonces los métodos de intercambio se fueron refinando y las formas del dinero se fueron refinando, cada vez buscando métodos más eficientes. Hacia el año 700 antes de nuestra era, en lo que ahora es Turquía, la antigua civilización de Lidia empezó a utilizar las primeras monedas de oro y de plata. Por ejemplo, también en el caso de China, hacia el siglo VII comenzó a surgir una forma del papel dinero, ya que la gente depositaba sus grandes cantidades de monedas de bronce en un lugar y se emitía un certificado de que dicha persona poseía esa cantidad de monedas y podía comerciar intercambiando ese certificado, y el vendedor del bien que recibía ese certificado podía después ir a ese lugar a solicitar las monedas que habían sido depositadas. De esa manera, digamos que empezó a haber una forma rudimentaria de banco, y desde que surgieron este tipo de bancos muchas veces fueron controlados por el gobierno, ya que obviamente controlar el dinero ayuda a controlar un país. Este tipo de comercio, utilizando certificados en papel con algún tipo de sello o firma, viajó a través de la ruta de la seda con exploradores europeos como Marco Polo, que llevaron este concepto hacia Europa y después ahí se comenzó a usar. Para que un producto pueda ser considerado dinero, tiene que cumplir con varias características. Dependiendo de los autores, les van a mencionar de 5 a 7 características principales, pero yo creo que las más importantes son que ese producto debe de ser de fácil portabilidad, es decir, que lo puedas transportar y que no sea demasiado pesado. Por ejemplo, ese es uno de los problemas del oro, que no puedes transportar fácilmente grandes cantidades cuando quieras hacer una compra grande, porque es pesado. Otra característica es que sea durable, es decir, que ese bien o ese producto que no se dañe con el paso del tiempo. Por ejemplo, esa es la razón por la que no se usan otro tipo de metales, ya que estos tienden a oxidarse y pues con el tiempo perderían su valor. Otra característica muy importante es que ese producto sea aceptable por la mayoría o por todas las personas con las que tú quieras comerciar. Eso es una característica muy importante que le da valor al dinero, que sea aceptado por todo mundo. Otra característica es que sea divisible, es decir, que si yo tengo una unidad o una cantidad de ese bien o de ese dinero, lo puedo fraccionar para hacer compras más pequeñas. Eso también en algunos productos como el oro, si tienes una moneda de oro que es muy valiosa, no la puedes partir o dividir para hacer compras más pequeñas. Entonces, esa es otra característica, que el oro no es muy eficiente. Pero en la que sí es muy eficiente es en preservar el valor. La principal característica para que un bien preserve su valor a través del tiempo es que ese bien sea escaso, porque si de pronto alguien comienza a producir mucho de ese bien va a perder su valor, y es lo que pasó cuando hubo intercambios entre diferentes civilizaciones de diferentes continentes. Un ejemplo es cuando los comerciantes europeos comenzaron a viajar por mar a comerciar con diferentes civilizaciones africanas, en donde ellos tenían como dinero
cuentas de vidrio, y en Europa ya había fábricas con las que se podía hacer esas cuentas de vidrio muy fácilmente. Los europeos llenaban sus barcos con estas cuentas de vidrio y las iban a comerciar a África a cambio de oro. De esa manera Europa extrajo mucho oro de África y al mismo tiempo acabó con su economía, porque en África hubo una superabundancia de estas cuentas de vidrio hasta que llegó un punto en que perdieron por completo su valor porque ya no era un bien escaso. Por esas diferentes características, en los siglos recientes muchos países respaldaron sus divisas con oro. Hacia el siglo XIX ya había varios europeos que tenían sus divisas con reservas de oro y había otros que tenían el estándar de la plata, pero esos países se podría decir que en cierta forma estaban rezagados porque el oro era lo que se le llama un dinero más duro, es decir, que entre un bien cumpla más con las características que debe de tener el dinero, se va a llamar que es un dinero más duro, y un bien que, por ejemplo, la plata no es tan escasa como el oro, tiene menos dureza. Entonces hay ciertos tipos de dinero, como los que vamos a hablar más adelante, que se le llama dinero suave. Ese respaldo de divisas con oro se perdió durante los periodos del inicio del siglo XX y de las grandes guerras, lo que se le llama la Primera y la Segunda Guerra. Hubo unos grandes desbalances porque muchos países comenzaron a emitir mucho dinero, o algunos incluso comenzaron a falsificar monedas de otros países, y se hizo un desastre financiero mundial que fue a la par del desastre de la guerra. Hacia finales de la Segunda Guerra hubo una reunión de los representantes de todos los países en Estados Unidos en un lugar llamado Bretton Woods. Esta reunión se llevó a cabo para fijar las divisas de los demás países con respecto al dólar, porque en ese momento Estados Unidos era el país que tenía la mayor cantidad de reservas de oro y por lo tanto se consideraba que el dólar era la moneda con mejor respaldo y por lo tanto con mayor valor. Los países del bloque comunista no firmaron estos acuerdos y ahí empezó la Guerra Fría, porque se dividió la economía mundial entre Occidente y el bloque comunista. Sin embargo, hacia finales de los años 60, algunos países empezaron a requerir que Estados Unidos les pagara el oro con el que estaban respaldados los dólares que ellos tenían. Y Estados Unidos ya había emitido tantos dólares que se dio cuenta de que no podía pagarle de regreso todo ese oro a los países que lo fueran a reclamar. Por lo mismo de que Estados Unidos ya había emitido tantos dólares, todos los países empezaron a perder la confianza en el dólar y empezaron a reclamar su oro a cambio. Para evitar esto, en 1971 el presidente Nixon emitió un decreto con el cual los dólares dejaban de ser convertibles en oro, lo que fue una estafa a nivel global. A partir de ahí se forzó a los países a seguir usando el patrón del dólar bajo amenazas militares. Derivado de este decreto de 1971 del presidente Nixon, se puede decir que todas las divisas que se usan al día de hoy, el dólar, el euro, el yuan, la rupia, etcétera, no tienen un respaldo real de valor. Simplemente los gobiernos pueden emitir toda la cantidad que quieran, inundando el mercado, y a la hora de aumentar la emisión, ese dinero va perdiendo valor cada año. En situaciones normales, los países tratan de mantener esa emisión de dinero controlada entre un 5 o 10% dependiendo de los países, pero cuando entran en crisis financieras empiezan a emitir grandes cantidades de dinero, lo que lleva a grandes desastres económicos. Lo que han hecho en Estados Unidos en crisis financieras como la del 2008 y la actual de los últimos 2 años es que han emitido muchísimo dinero sin ningún respaldo, lo cual ha llevado a una inflación. Y en el caso de 2008, esa emisión extra de dinero sirvió solamente para salvar a los grandes empresarios. Lo que también podemos ver en la crisis actual es que esa emisión de dinero solamente sirve para hacer más ricos al 0.1%, que son los multimillonarios que controlan las grandes empresas, pero a la mayoría de la gente esa devaluación los hace más pobres. Por eso algunos analistas comentan que en las décadas recientes Estados Unidos se ha transformado de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero, que ha concentrado la riqueza en el 1% de la población, empobreciendo cada vez más a la clase baja, lo que ha ocasionado un enorme incremento de la desigualdad. Actualmente, algunos países grandes como Rusia, China e India están fortaleciendo sus reservas de oro para no depender tanto del dólar, es decir, un proceso de desdolarización.
En los siguientes capítulos de esta serie vamos a hablar de qué es el Bitcoin, de su historia, de cómo fue creado y cómo ha llegado la importancia que tiene actualmente. Pero antes de eso, para concluir este video, vamos a comentar algunas de las características por las cuales el Bitcoin puede ser un muy buen tipo de dinero utilizado de una manera muy eficiente para el intercambio de bienes. El primer punto es el de la portabilidad que comentábamos. Obviamente el Bitcoin, al viajar a través de la red del internet, tiene una mucho mayor portabilidad que cualquier otro bien que se haya usado con anterioridad en la historia de la humanidad. Uno de los puntos de la etapa en que se encuentra actualmente el Bitcoin es en de ir ganando cada vez más aceptación en el mundo. Cada vez hay más gente que adopta el Bitcoin como un método de intercambio, y eso lo va a ir afianzando hasta que sea adoptado de manera global. Otra gran característica que tiene el Bitcoin es la divisibilidad, ya que cuenta con 8 cifras decimales, entonces se puede comerciar con fracciones muy pequeñas de Bitcoin. Y la última característica y más importante por la que el Bitcoin es una moneda más eficiente incluso que el oro, es en lo referente a su capacidad de mantener el valor por ser escaso. Hay una cierta cantidad de oro que se mina cada año y que aumenta las reservas de los países o aumenta el flujo de oro en los inversionistas, etcétera. En cambio, la emisión del Bitcoin, por cómo fue programado su software, solamente habrá 21 millones de Bitcoins que se van emitiendo de una manera controlada cada año, y aproximadamente cada 4 años se hace más escasa la emisión de los Bitcoins que obtienen los mineros. De esa manera, el flujo de nuevos Bitcoins va decreciendo, y lo que pasaría con una adopción global de Bitcoin es que se evitaría los procesos inflacionarios y la sobreemisión de divisas que hacen los gobiernos de los países. Creo que ayudaría a evitar las crisis financieras y a quitarle poder a los grandes empresarios que se alían con los políticos, ya que tenemos que tomar en cuenta que en un país como Estados Unidos, que un gran empresario financie a un político es totalmente legal. Es lo que ellos le llaman el lobbying. De manera que si el Bitcoin nos ayuda a eliminar todo este tipo de prácticas corruptas y a acabar con todos los negocios sucios que hacen en Wall Street, sería un enorme logro para la humanidad. Síganos en los siguientes capítulos para seguir aprendiendo más sobre la historia y el desarrollo del Bitcoin. Recuerden que este solo ha sido nuestro primer capítulo. Déjenos los comentarios qué les ha parecido, qué otros temas les gustaría que comentáramos en los siguientes capítulos, y espero que les haya gustado. Hasta la próxima, amigos.